Cuando hablamos de la ley del espejo, lo primero que tenemos que considerar es que la ley del espejo sirve para que nos conozcamos. El primer problema que tenemos es que no nos conocemos y la ley del espejo nos da una pista importante para que nos conozcamos. Fíjate que de alguna manera sí podemos ser conscientes de que nos llevamos mal con otras personas, con la vida, de que tenemos problemas, pero el problema real es que no nos conocemos y como no nos conocemos aquí dentro, lo proyectamos fuera. Fíjate la importancia de conocerse a uno mismo, que hasta el templo de Apolo en Delfos hablaba de esto, del conócete a ti mismo. Mira, yo te propongo un juego, y el juego es que entendamos que la vida es una gran escuela, y que cada acontecimiento es una asignatura, la vida como gran escuela, y cada acontecimiento, este curso es un acontecimiento, cuando luego lo pares y vayas a hacer otra cosa es otro acontecimiento, y cada acontecimiento que lo veamos como una gran oportunidad de aprender. La vida sabe que nos cuesta mirar adentro, nos pone fuera aquello que nosotros somos para que lo veamos fuera sin lugar a dudas. Y esto, en pocas palabras, es la principal apuesta que hace la ley del espejo. Te dice, lo que estás viendo fuera es en realidad un reflejo, una proyección de lo que tienes dentro. Luego vamos a profundizar más en esta idea, pero déjala por ahí. Claro, ¿cuál es la solución? Pues la solución es entender que la vida tiene sus reglas y que entender y aplicar estas reglas lo hace todo muchísimo más fácil. La abundancia es una decisión, vivir desde el amor es una decisión, tener una vida de conciencia es una decisión. Y la primera decisión que uno tiene que tomar es, oye, ¿la vida está a mi favor o la vida está en mi contra? Y yo creo que cuando entendemos que lo que vemos fuera es una proyección, es fácil darse cuenta de que la vida está a nuestro favor. Ojo con esto, porque fíjate que la visión de muchas personas, lamentablemente, cuando miran la vida desde el ego, es como entender que hay algo ahí fuera que está en tu contra. Es como que el resto conspiran en tu contra. Pero si tú entiendes que lo que estás viendo ahí fuera en realidad es solo un reflejo de lo que tú tienes dentro, te vas a dar cuenta de que la vida está a tu favor, porque te pone fuera lo que tú llevas dentro para que seas capaz de solucionarlo. Así que si entendemos que la vida es una gran escuela, que cada cosa que nos pasa es un reflejo de aquello que nosotros llevamos dentro y que cada acontecimiento es una oportunidad para aprender, rápidamente saldremos a la vida desde que nos levantamos por la mañana desde el agradecimiento. Creemos que la vida está en nuestra contra porque no entendemos cómo funciona realmente la vida y porque no entendemos la ley del espejo, además de otras cuantas leyes cuya comprensión podría cambiarlo todo. Si te interesa este tema, en mi libro Vivir con Abundancia, en el videocurso Vivir con Abundancia, vas a encontrar mucha más información sobre esto. La idea clave de esto es que si te conoces a ti mismo, te ahorras problemas. Fíjate que no nos conocemos a nosotros mismos y es como que sabemos que somos un vehículo, pero no tenemos muy claro, acéptame la metáfora, sabemos que somos un vehículo, pero no tenemos muy claro si somos un deportivo o una furgoneta. Entonces es como, claro, si yo cojo una furgoneta para ir a un circuito de carreras, perderé. Y si yo cojo un deportivo para ir a hacer una mudanza, perderé la mudanza porque me tendré que hacer 50 viajes. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos realmente quiénes somos. Y aquí la ley del espejo nos puede ayudar, porque la ley del espejo te dice, ves proyectado en los demás aquello que tú eres, especialmente aquello que tú no has solucionado dentro. Fíjate que cuando uno hace una apuesta por esta idea, rápidamente sale a la calle con ojos de aprender. Está en la pareja con ojos de aprender, está en el trabajo con ojos de aprender. Así que antes de arrancar a explicar la ley del espejo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿vale? Me tienes que dar tu palabra de honor de que lo vas a hacer súper rápido, porque como le demos vueltas no funciona. Así que cógete un boli, cógete el móvil para apuntar, pero no mires el WhatsApp, que ya nos conocemos, y apunta lo siguiente, apunta el nombre de una persona que no soportes, que te caiga mal, que te esté dando problemas, que te levante ampollas, no sé, el nombre de una persona que no soportas. Algunos siempre que hago este ejercicio me dicen, puede ser mi pareja, puede ser mi jefe, sí, puede ser quien quieras, da igual. Apunta el nombre de una persona que no soportes y la razón por la que no lo soportas. Entonces te vas a ir una frase del tipo, no soporto a mi prima porque siempre llega tarde, no sé. No soporto a mi jefe porque grita demasiado. No soporto a mi madre porque siempre me dice lo que tengo que hacer. No soporto o me cae mal mi padre porque X, da igual. Primera parte del ejercicio. Segunda, apunta qué te molesta en la vida, qué es lo que no te gusta en la vida. Y no es una pregunta con truco, o sea, puedes decir, mira, porque seguramente llevas razón, me molesta en la vida la gente que, por seguir con los ejemplos de antes, que llega tarde, la gente que grita, la gente que, no sé, lo que sea. ¿Qué es lo que te molesta en la vida?
Es importante que lo hagas con honestidad porque este ejercicio es solo para ti. Luego lo vamos a recuperar más tarde, pero de momento vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Si dejo unos segundos, pero tienes que tener este ejercicio antes de seguir, ¿vale? Si necesitas más tiempo, dale la pause y luego le vuelves a dar al play. Vamos con la ley del espejo. Bueno, la primera clave para entender la ley del espejo es entender la vocecita. ¿Qué es la vocecita? Es entender que tenemos dos voces dentro de nosotros todo el tiempo. Hay una vocecita, yo en el proyecto Vivir con Abundancia le llamo Escasez FM y Abundancia FM, y están dentro de nosotros las dos vocecitas todo el tiempo. Y gran parte del éxito en la vida consiste en entender que esas dos voces están ahí todo el rato y en entender qué voz está hablando en cada momento. O sea, ahora mismo en este momento, ¿qué vocecita me está hablando? ¿Me está hablando Escasez FM o me está hablando Abundancia FM? Fíjate que si entiendes esto que algunas personas llaman el ego, el adversario, da igual el nombre que le pongas, Escasez FM, pero necesitas entender que tienes una voz dentro de ti que no eres tú. Y necesitas entender que esa vocecita, de hecho, va a estar siempre ahí, no puedes acabar con ella. Y es la vocecita que te va a decir, levántate más tarde, da igual. Es la vocecita que te va a decir, come esto, tampoco importa, mañana ya lo cambias. Es la vocecita que te va a decir, no sé, tú llevas razón y tu mejor amigo, tu mejor amiga no. Que no estoy diciendo que no la lleves, lo que estoy diciendo es que la vocecita permanentemente te va a generar problemas. Es muy importante tener conciencia. Y la conciencia, como ya sabes, es no ver la vida desde aquí, sino ver la vida desde atrás. Es decir, verme a mí dentro de la vida. Cuando yo soy inconsciente, veo lo que estoy viendo ahora. Me veo a mí delante de una cámara. Pero cuando soy consciente, me veo a mí que está viendo la cámara. Y cuando yo soy capaz de verme a mí desde fuera o tener conciencia de lo que me está pasando, soy capaz de entender que hay estas dos vocecitas. ¿Por qué esto es importante? Porque la ley del espejo lo que me dice, la ley del espejo lo que me dice es que necesito conciencia. La ley del espejo lo que me dice es que necesito verme a mí viendo una circunstancia. Es decir, por seguir con el ejemplo de antes, llega una persona tarde y yo me enfado. Entonces, si yo me enfado, yo estoy viendo la vida desde aquí. Pero si yo veo que yo me estoy enfadando, puedo aplicar la ley del espejo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que estoy viendo un reflejo, una proyección de algo que yo tengo dentro. ¿Me sigues hasta aquí? Fíjate, cuando no aplicamos la ley del espejo, yo veo desde mi punto de vista, veo, siento, comprendo desde mi punto de vista. Cuando aplico la ley del espejo necesito conciencia. ¿Para qué? Para darme cuenta de que me estoy enfadando por algo. Así que la primera idea es que necesito entender que tengo una vocecita que me da un discurso, que me lo va a dar siempre, que no va a haber un momento en la historia de la humanidad en el que deje de haber personas con vocecita, pero que lo que es importante es que desde la conciencia me puedo dar cuenta de que ese discurso no soy yo, de que ese discurso es el discurso de la vocecita, es el discurso del ego. Así que, primera idea, entender la vocecita. Segunda idea, darnos cuenta de que fuera es igual a dentro. Fuera, lo que pasa fuera, es igual a lo que pasa dentro. Detente con esta idea porque es potente. O sea, yo creo que cuando nos damos cuenta de que lo que está pasando afuera lo hemos atraído vibracionalmente en función de lo que tenemos dentro, uno no puede permanecer igual. Hay muchos libros que hablan de esto, probablemente uno de los que lo explica más fácilmente, que también es un documental, es Si tú que sabes, pero hay libros de física cuántica como La Matriz Divina que hablan de esto. En definitiva, la ley de la vibración, lo que viene a decir es que yo voy a atraer a mi vida aquello no que yo quiero, sino aquello que yo soy. Acabo atrayendo aquello que yo soy. Por lo tanto, lo que pasa fuera es un reflejo de lo que llevamos dentro. ¡Eureka! Ya no tengo que enfadarme con la realidad. A partir de ahora, lo único que tengo que hacer es comprender la realidad. Lo único que tengo que hacer es darme cuenta de que esa persona que está haciendo algo que a mí no me gusta, ojo, o que me apasiona, en el fondo no es más que un reflejo de lo que yo soy, de manera que deja de haber santos y deja de haber villanos, de manera que deja de haber gentes malas y de manera que deja de haber gentes buenas, de manera que nos damos cuenta de que ahí fuera hay una cosa que se llama mundo, que en el fondo es un reflejo de lo que yo llevo dentro y que acabo atrayendo hacia mí a través de la ley de la vibración. Al final es un tema vibracional, atraemos lo que somos y no lo que queremos. Y esto es súper interesante, porque tú fíjate que hay muchas personas que todavía se piensan, viven en el error de que van a traer a su vida aquello que quieren.
y no vamos a traer a nuestra vida aquello que queremos, vamos a traer a nuestra vida aquello que somos. Fíjate que mi abuela, que no sabía nada de la ley de la vibración ni falta que le hacía, siempre me decía, dos que duermen en un mismo colchón son o terminan siendo de la misma condición, dos que duermen en un colchón son de la misma condición. Y es que es tal cual, porque al final la vibración lo que hace es que acabemos atrayendo a nuestra vida aquello que nosotros somos. Yo sé que ahora mismo alguno está diciendo, pero no, porque yo soy muy buena gente y atraigo a mi vida mala gente, yo nunca engaño a nadie, pero me han engañado. Manténme esa queja ahí, que llevas razón y ahora te voy a explicar por qué, pero manténmela ahí y vamos a seguir profundizando en este concepto. Lo que yo creo es que lo que pasa afuera es una escuela, son asignaturas para ver lo que llevamos dentro, para ver aquello que llevamos dentro y que no hemos solucionado. Y que la vida, generosamente, por cierto, nos pone fuera, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de lo que no hemos solucionado dentro. ¿Por qué? Porque sabe que nos cuesta mirar adentro. Hay un cuento que es este cuento en el que hay una persona que está sentada en las afueras de una ciudad, fuera de los muros de una ciudad. Entonces llega un caminante y le pregunta a esta persona que está sentada ahí en las afueras de la ciudad, le dice, oiga, disculpe, me he ido de mi ciudad, estoy buscando un nuevo sitio para vivir y yo le quería preguntar cómo es la gente de esta ciudad. Y entonces este señor anciano que está sentado, sabio, en las afueras de la ciudad, le dice, yo ahora mismo le respondo, pero dígame, ¿cómo es la gente de su ciudad? ¿Cómo es la gente de su pueblo? Así que este caminante le dice, pues mira, yo vengo de una ciudad donde la gente es buena y donde la gente es generosa. Así que este sabio anciano le dice, pues en esta ciudad se encontrará usted a gusto, porque casualmente en esta ciudad la gente es buena y la gente es generosa también. Así que este caminante entró en la ciudad y arrancó una nueva vida en esa localidad. Este anciano siguió estando fuera de los muros de la ciudad y al cabo de un rato llegó otra persona y le preguntó curiosamente lo mismo. Le dijo, estoy buscando un nuevo sitio donde vivir y me gustaría preguntarle, ya que le veo que usted tiene una cierta edad y que está aquí tranquilamente en las afueras de esta localidad, ¿cómo es la gente de esta ciudad? A lo que el anciano le respondió, yo ahora mismo le respondo, pero me gustaría que me dijera cómo es la gente de la ciudad de la que usted viene. Así que esta persona le dijo, vengo de una ciudad donde la gente es terrible, es mala y es maleducada. Así que este anciano le dijo, pues debe usted pasar de largo porque la gente en esta ciudad es exactamente igual, es mala, es maleducada y es terrible. Fijaros qué cuento tan bonito, ¿no? Porque en realidad lo que este anciano nos está diciendo es que vayamos donde vayamos, lo único que vamos a ver es lo que llevamos dentro. Y esto es una cosa apasionante, porque cuando uno se da cuenta de esto, ya se da cuenta que da igual la empresa a la que se vaya, que da igual la localidad a la que se vaya, que da igual el país al que se vaya, uno se va a encontrar siempre con lo mismo que lleva siempre, y es uno mismo. Por eso vemos reflejos en un espejo, porque no puede pasar nada fuera que no haya pasado primero dentro. Yo sé que esta idea al ego no le gusta, yo sé que esta idea el ego se resiste como gato panza arriba, yo sé que a veces nos cuesta entender que una persona nos ha engañado, una persona nos ha traicionado y que en realidad eso es porque yo me he engañado o me he traicionado a mí mismo primero. Pero antes de que me digas que no, manténme esa idea y manténme, como te pedí hace un rato, esa queja ahí. La idea es que no podemos con la culpa, la idea es que no podemos aguantar aquello que llevamos dentro, y entonces lo proyectamos fuera, y entonces culpabilizamos a los demás, y entonces decimos que el otro es el que ha hecho A, o el otro es el que ha hecho B, o el otro es el que tiene la culpa de A, o el otro es el que tiene la culpa de B. En lugar, y aquí viene el drama, en lugar de aprovechar la oportunidad de crecimiento enorme que nos ofrecen los problemas y los acontecimientos de la vida. Porque si tú en realidad en lugar de culpar fuera, miraras dentro y dijeras, ¿cuál es mi oportunidad de crecimiento aquí? Lo que estaría sucediendo es que tú estarías permanentemente creciendo. Y tú fíjate que el derecho inalienable de cualquier ser vivo en este planeta, y especialmente de los seres humanos, es el derecho al desarrollo, es el derecho al crecimiento. Cualquier cosa que tiene vida, obsérvalo, tiende al crecimiento, tiende al desarrollo. A mí me fascina, mira, me pasó el otro día, cayeron unas gotas de lluvia y de repente entre dos baldosas en una terraza surgió como una pequeña brizna de hierba. Y yo digo, pero si es que apenas tiene tierra, si es que apenas han caído 3 gotas de lluvia y ha salido.
Y a mí este tipo de cosas me fascinan. Yo he escrito en mi blog en alguna ocasión sobre este asunto también, de cómo de repente las semillas aprovechan la más mínima condición de luz o de agua o de tierra para salir adelante. Y eso es un poco lo mismo que nos debería pasar a los seres humanos o que nos pasa a los seres humanos cuando estamos conectados con nuestra esencia. Aprovechamos cualquier oportunidad para crecer. Y en lugar de culpar a los demás, si en lugar de culpar a los demás aprovecharas cada pequeña oportunidad para crecer, te darías cuenta de que esta vida es un buffet libre de crecimiento y de conocimiento. El problema es que nos bloqueamos, no podemos con la culpa dentro y entonces la proyectamos fuera y decimos, tú eres culpable de esto, tú eres culpable de aquello. Y en ese momento se origina el lío en las relaciones humanas. Fíjate qué fácil sería que todos entendiéramos la ley del espejo. Y qué fácil sería que cuando yo me peleo con mi pareja, con mi jefe, con mi empleado, con mi vecino, entendiera, ahora lo vamos a ver, cómo funciona la ley del espejo y aprovechara esto como una oportunidad de crecimiento. Porque aquello que condenamos, en el fondo lo que estamos haciendo es eligiéndolo. Lo vuelvo a repetir esto porque es importante. Aquello que condenamos fuera es aquello que hemos elegido, porque en la sola selección de nuestra mirada, de lo que decidimos ver en el otro, en la sola atracción vibracional de lo que atraemos a nuestra vida, ya estamos eligiendo. Así que aquello que condenamos, en el fondo, es aquello que hemos elegido. Aquello que criticamos, en el fondo, es aquello que nosotros somos o lo opuesto a lo que nosotros somos. Y claro, cuando uno entiende esto, se da cuenta de que es absurdo enfadarse con un espejo. Y esta es la siguiente idea que quiero compartir contigo, que es muy ridículo, y así somos los humanos de ridículos a veces, es muy ridículo enfadarse con un espejo. ¿Tú te imaginas que llegas, te pones delante del espejo y te enfadas con lo que hay delante? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Tú no te puedes enfadar con una cosa que está delante de ti, reflejada en un espejo, porque es enfadarte contigo mismo, es enfadarte con lo que es. Yo creo que esto requiere de mucha valentía, pero dejar de enfadarse con espejos es el camino directo al autoconocimiento. No comprender que la vida es un espejo nos trae sufrimiento permanente y perpetuo. Y la razón por la que nos enfadamos es porque no entendemos las leyes de la vida. Fíjate que la vida entiende que aquello en lo que más piensas es aquello que quieres y por tanto aquello que juzgas y aquello que condenas y aquello que criticas en los demás es aquello que la vida entiende que es lo que tú quieres y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Te lo va a poner más. Y fíjate que esto experiencialmente todos lo hemos visto, que en algún momento hemos criticado a una persona porque nos hacía A, y entonces cambiamos de relación, cambiamos de empresa, cambiamos de pueblo y nos encontramos con otra persona, solo cambia el nombre, por lo demás todo sigue igual, que nos vuelve a hacer A. Es decir, la vida entiende que aquello en lo que piensas es aquello que quieres y por tanto la vida te lo da. Pero voy un paso más allá. La vida te lo da para ofrecerte nuevas oportunidades para sanarlo. Aquello que no nos gusta en la vida, en el fondo, la vida lo que está haciendo es poniéndonos sobre la mesa una oportunidad para sanar aquello que está dentro de nosotros que no está sanado, aquello de lo que no hemos tomado conciencia. Fíjate que en último término, una persona no puede tener una vida de verdadero éxito hasta que baja al sótano a ver los perros que están ladrando allí. Fíjate qué metáfora tan potente, ¿no? Es como que a veces queremos vivir en el ático, pero en el sótano tenemos perros ladrando. Entonces, ¿qué es lo que hace la vida? Nos pone oportunidades, nos pone acontecimientos de manera permanente. ¿Para qué? Para que nos miremos dentro, para que sanemos aquello que tenemos dentro que no nos hemos atrevido todavía a sanar. Esto es muy interesante porque cuando uno entiende, y esta es la siguiente idea que quiero compartir contigo, que el universo es información, se da cuenta que uno acaba atrayendo a su vida aquello que uno es. La física cuántica nos demuestra que el universo está vacío. Si te interesa este tema, en Vivir con Abundancia hablo ampliamente de esto. Pero la física cuántica nos demuestra que el universo está vacío y nos demuestra que la información similar se termina atrayendo. Y esto es lo interesante, a mí esto es lo que me costó años entender. Información similar en activa o en pasiva. Si tú eres una persona muy tacaña, vas a traer a tu vida o personas muy tacañas o personas muy dadivosas. Si tú eres una persona muy silenciosa, vas a traer a tu vida o personas muy silenciosas o personas muy ruidosas. Si tú eres hiperactivo, vas a traer a tu vida o personas hiperactivas o personas hipoactivas. ¿Por qué? Porque en el fondo es una información, es la misma información, pero en activa o en pasiva. Y cuando nos damos cuenta que acabamos atrayendo a nuestra vida o lo mismo o lo opuesto, definitivamente desde ahí
todo en nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de nuevo que lo que vemos ahí fuera es un reflejo, es una proyección de lo que nosotros somos dentro. ¿Un libro para esto? He mencionado antes, y tú qué sabes, otro libro para entender esto, La Matriz Divina, que es un libro sensacional. No sé por qué me viene a la cabeza también La Biología de la Creencia, es un libro que también habla tangencialmente de esto y también te puede interesar. Oye, pero Sergio, esto yo no lo acabo de entender. Pues mira, vamos a poner un par de ejemplos para entenderlo. Si tú estás en un extremo, eres una persona dependiente, imagínate que eres un marido dependiente, dependes de la relación con tu esposa. Pues ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a buscar una pareja, una esposa, una mujer antidependiente. ¿Por qué? Porque son dos informaciones que son lo mismo, es decir, el patrón de información es la dependencia y se puede ir a la ultradependencia o se puede ir a la antidependencia. Es la misma información con diferente polaridad. Y como tienen diferente polaridad, ¡pum!, se atraen. Cuando tú tienes una información que está equilibrada, a veces eres antidependiente, a veces eres ultradependiente, pero normalmente no estás ni en la dependencia ni en la antidependencia. Estás aquí, te estás equilibrado. Entonces, ¿qué pasa? Que no atraes a tu vida personas dependientes o personas antidependientes. ¿Por qué? Porque atraes a tu vida la misma información que tú eres, pero con diferente polaridad. Es decir, atraes o lo mismo o atraes lo contrario. Me viene a la cabeza otra clienta de Instituto Pensamiento Positivo que me contaba un día lo siguiente, me decía: mi padre siempre hace lo que quiere, mi padre va a su bola, mi padre es una persona súper egoísta, si se le mete una cosa en la cabeza, siempre la hace. Y me hablaba de su padre y de su padre y de su padre. Llegó un momento en el que la paré y le dije, vamos a ver, ¿tú haces lo que quieres con tu vida? Y se quedó así y dice, sí, más o menos, tal. Digo, más o menos sí o no. La verdad es que no. Era una persona que siempre estaba viviendo por los demás, era una persona que siempre se desvivía por hacer lo que los demás esperaban de ella. Y fíjate que volvemos a estar en lo mismo, en una polaridad, en un sentido o en otro. ¿Qué hacía su padre? Hacía siempre lo que le daba la gana, al menos eso decía. ¿Y qué hacía ella? Ella no hacía lo que le daba la gana, hacía lo que los demás esperaban de ella. Como ella está en una polaridad de no hago lo que quiero, no soporta a las personas que sí hacen lo que quieren. Si esta persona hubiera estado equilibrada aquí abajo, a veces haces cosas por los demás, a veces haces cosas por ti mismo, pero tienes una información equilibrada. Cuando ves una persona que siempre hace lo que quiere, en este caso tu padre, pues bueno, no te afecta. ¿Por qué? Porque no te está haciendo reflejo, no te está haciendo proyección. Es una persona, tú la ves y dices, bueno, pues hace siempre lo que quiere, pues ella sabrá, ya pagará las consecuencias de hacer siempre lo que quiere. Pero si tu patrón energético está en que nunca haces lo que quieres, en cuanto ves una persona que siempre hace lo que quiere, lo empiezas a criticar. ¿Por qué? Porque es la misma información con polaridad contraria. Al final, ¿cuál es la historia de esto? Que vemos en los demás aquello que nosotros mismos o aquello que somos nosotros mismos o aquello que nosotros no nos atrevemos a hacer. Fíjate en este caso, la persona que nunca hace lo que quiere porque vive para los demás, ve y critica a aquella persona que siempre hace lo que le da la gana. Vemos en los demás aquello que nosotros tenemos en activa o en pasiva. O dicho de otra manera, vemos lo mismo o vemos lo contrario. Tú fíjate la oportunidad de crecimiento que te da esto, porque antes te enfadas o antes te enfadabas, ves a una persona que siempre hace lo que le da la gana, ves a una persona que siempre toma las decisiones que desea tomar y tú te enfadas, pero fíjate qué interesante decir, vale, esta persona hace lo que le da la gana y yo no puedo con ello. O yo hago lo que me da la gana y estoy pasando de otra gente en otro ámbito. A lo mejor tú lo ves en la familia no eres así, pero tú en la empresa eres así, eres lo mismo, haces siempre lo que te da la gana. O eres así en la sociedad, haces siempre lo que te da la gana. ¿Se entiende la idea? Es decir, ves exactamente lo mismo o ves lo contrario. Oye, yo veo a esta persona que siempre hace lo que le da la gana, no puedo con ello, me excita, me enfada, entonces yo tengo que preguntarme, ¿en qué medida yo soy eso o soy lo contrario? De manera que rebobinamos con una de las ideas del principio, de manera que ahora ya sé que cada acontecimiento en la vida es una oportunidad de crecimiento. Fíjate que cada vez que juzgas a otras personas, y esta idea es que esta idea es súper potente, cada vez que juzgas a otros, fíjate que tú juzgas solo una de las muchas posibles vertientes
que tiene esa persona. Porque fíjate que, y esto se ve muy bien cuando lo trabajas con hermanos, luego haremos un ejercicio sobre este asunto, pero tú fíjate que esta persona que siempre hacía lo que quería, según el ejemplo de mi alumna, siempre hacía lo que quería, si tú le preguntas a otro hermano o a otra persona de la familia, probablemente no se enfaden con esa persona por esa razón, probablemente se enfaden por otra. ¿Por qué? Porque solo juzgamos una sola cosa de las muchas posibles por las que podrías juzgar a esa persona. Podrías juzgarla porque aparca mal el coche, podrías juzgarla porque no sabe cocinar paella, podrías juzgarla porque no da los buenos días efusivamente, podrías juzgarla por 1000 cosas, y sin embargo esta alumna juzgaba a su padre porque hacía lo que le daba la gana. Y fíjate qué idea tan potente. La idea es entender que juzgamos a otros, pero solo juzgamos una sola cosa de las muchas posibles por las que podríamos juzgarles o criticarles. ¿Por qué? Porque es aquella que nos hace espejo. La ley del espejo lo que dice es que vemos en los demás aquello que nosotros llevamos dentro. ¿Y qué solemos juzgar? Juzgamos aquello que está en un patrón energético que nosotros no tenemos todavía solucionado. Lo vuelvo a decir, la dependencia, la antidependencia. Hago lo que me da la gana siempre, nunca hago lo que en realidad me da la gana. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque podemos salir a la vida ahora con ojos de voy a aprender permanentemente. Fíjate que escogemos por resonancia. Y esta es la siguiente idea que quiero compartir contigo. Hay similitud energética con los mejores maestros en nuestra vida. Fíjate, esta alumna vivía para los demás, no tomaba decisiones, no se iba de vacaciones donde quería, esto lo supe luego hablando con esta persona, y su padre hacía todo lo contrario, tomaba decisiones, elegía, y si a los demás le gustaba bien, y si no le gustaba, pues le daba un poco igual. Y fíjate que escogemos por resonancia, escogemos en la vida los mejores maestros por resonancia, los padres, los hijos, la pareja. Atraemos a nuestra vida aquello que somos o lo opuesto. Lo vuelvo a decir porque esto es lo que quiero que te quedes. Atraemos a nuestra vida aquello que somos o lo opuesto. Y en especial atraemos a nuestra vida aquello que no hemos solucionado en nuestro interior o lo opuesto. Si yo no he solucionado en mi vida, me atrevo a tomar decisiones y estoy siempre en no tomo decisiones y no hago lo que quiero, atraigo a mi vida lo opuesto. Porque es un tema energético, donde hay un vacío energético, alguien va a venir a llenarlo. Donde hay una necesidad de aprendizaje, la vida en su profunda generosidad te va a poner delante una persona que te permita hacer ese aprendizaje. Tú no eres asertivo, te pone delante una persona, un socio, un empleado, un amigo o un vecino que es súper asertivo. Tú no eres una persona generosa, te va a poner delante a personas generosas. Es decir, la vida, o mejor dicho, tú desde tu patrón energético vas a traer a tu vida aquello que necesitas aprender. Hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema o dónde se origina el problema? El problema se origina en que como no queremos verlo y preferimos pensar que los demás son culpables y preferimos pensar que el otro tiene la culpa y preferimos pensar que el otro es malo y que yo soy un santo, como preferimos pensar eso, en lugar de indagar y de ver cuál es el regalo que la vida me está poniendo aquí para que yo aprenda, cuál es el regalo que la vida en esta enorme escuela de almas que es la vida me está proponiendo aquí hacer, como no me hago esa pregunta, sigo juzgando. ¿Y cuál es el problema? Que vas al bar o quedas con tu familia o con tu mejor amiga, ¿y cuál es el problema? Que te da la razón. Problema. Porque tú le dices, no, que es que esta persona hace siempre lo que quiere. ¿Y qué te dice tu mejor amiga? Por supuesto, siempre hace lo que quiere, es un egoísta. Y este es el problema de cuando contamos los problemas para desahogarnos, en lugar de cuando charlamos sobre las dificultades para seguir creciendo. Más ejemplos que me vienen a la cabeza. Tú imagínate que eres muy trabajador. Estoy pensando ahora mismo en un señor alumno del máster de emprendedores. Era un señor súper trabajador, trabajaba 7 días a la semana, como hay muchísimos empresarios en este país, muchísimas personas que dirigen empresas, en fin, sin más, una persona súper trabajadora, 7 días a la semana, madrugaba todos los días, y entonces contrató un director general que era exactamente lo contrario, era una persona súper tranquila, que no trabajaba los fines de semana, que le daba importancia a otras cosas. Y cuando esta persona me dijo, mira, he contratado a un director general, me está fallando, está haciendo esto, en lugar de criticarle, yo le propuse la mirada de decir, vamos a ver qué tienes tú que aprender de ahí, vamos a ver qué mensaje te está trayendo esta persona. Si realmente es un vago, oye, pues habrá que plantearse despedirlo o no sé, o cambiar la remuneración o tomar otras medidas. Pero acuérdate, siempre primero desarrollo personal y luego desarrollo profesional. Vamos a verlo desde el punto de vista de la ley del espejo.
Una persona súper trabajadora. ¿Veis el péndulo? Cuando el péndulo está equilibrado, a veces soy muy trabajador, un día lo doy todo, luego de repente si lo he dado todo al día siguiente me echo la siesta, y entonces si estoy aquí en el equilibrio está bien. Pero si yo estoy todo el rato en soy súper trabajador, como hay un desequilibrio energético, ¿qué es lo que hace la vida? Me trae a mi lado a personas hipoactivas, a personas muy tranquilas, a personas que no se responsabilizan. ¿Por qué? Porque yo tengo un patrón energético desequilibrado, estoy en la hiperactividad. Y cuando una persona está en la hiperactividad, como este ejemplo que te cuento, atrae a su vida personas que están en la hipoactividad. La ley del espejo, ¿qué nos dice? Nos dice, si tú tienes un problema con una persona que has contratado en tu empresa, plantéate hasta qué punto tú eres lo mismo o eres lo contrario. Y fíjate que la ley del espejo lo que nos propone todo el rato es que nos trabajemos aquellas cosas que no nos hemos trabajado. Lo que nos propone es que no pongamos la culpa o la crítica en el otro, sino, ojo, que pongamos la mirada, no la crítica ni la culpa, sino la mirada en nuestro interior. Lo vuelvo a decir, escogemos aquello que condenamos para ser capaces de verlo bien. Fíjate, escogemos en nuestra vida vibracionalmente o espiritualmente si quieres, no lo sé, o casualmente, da igual, pero terminamos por escoger aquello que condenamos para ser capaces de verlo bien cerca. Y la clave aquí está en el para, porque fíjate que yo creo que todo en la vida tiene un para qué. Así que si yo contrato a ese director general, siguiendo el ejemplo del alumno, que es hipoactivo, que es muy tranquilo, ¿para qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para darme cuenta de que estoy en la hiperactividad. Entonces, terminamos escogiendo gente cerca de nosotros para hacer lecciones y para aprender. Y yo sé que ahora muchas personas estarán pensando, pero Sergio, muchas de estas cosas pasan por casualidad. Tú contratas al director general porque te lo ha buscado un headhunter y tú crees que es la mejor persona y luego resulta que te sale rana. Y yo te diría, error. O sea, no existe tal cosa como la casualidad. Lo que existe es un mundo perfectamente armado que nos trae permanentemente las oportunidades de aprendizaje que necesitamos hacer. Y cuando uno vive desde ahí, se da cuenta de verdad de que la vida es un festín de aprendizaje permanente, de que vivimos en un buffet libre de lecciones que están ahí puestas a nuestro alcance de la mano cada día. Lo vuelvo a decir, los padres, la pareja, los hijos, las personas con las que trabajamos son nuestros grandes espejos y por tanto son nuestros grandes maestros. Hay muchas personas que se piensan que para iluminarse se tienen que ir a un retiro zen o raparse la cabeza o hacer meditación todos los días y eso está genial, no tengo por supuesto nada en contra de eso, solo faltaba, pero yo creo que para iluminarse verdaderamente lo que hace falta es estar consciente aquí, en el día a día. O sea, ahora cuando pares el vídeo y vayas a hacer la cena, en realidad es ahí donde tienes que darte cuenta de que la persona que tienes delante, o tu jefe, o tu empleado, o tu vecino, o con quien sea, da igual, es un gran espejo y por tanto es un gran maestro. Esto no significa, ojo, no estoy ni siquiera sugiriendo esto, que haya que aguantar lo que no hay que aguantar. Es decir, si una persona te trata mal, eso no significa que tú tengas que aguantar eso. Eso es inaguantable, intolerable y no hay que hacerlo. Si una persona, no sé, si tu jefe te paga mal, no estoy ni siquiera insinuando ni apuntando a que, no, como es la ley del espejo y esto es un reflejo mío, no estoy diciendo que tengas que aguantar eso. Lo que sí que estoy diciendo es que tienes que tomar conciencia. Y lo que sí que estoy diciendo es que cuando tú ves fuera una persona que te trata mal o que te paga poco, tú te tienes que preguntar, ¿hasta qué punto yo me estoy hablando mal a mí mismo? ¿Hasta qué punto yo me estoy tratando mal a mí mismo? Porque es muy fácil verlo en el otro. Mi marido, mi mujer me trata mal. ¿Y tú cómo te tratas a ti mismo? ¿Te cuidas en la alimentación? ¿Te cuidas en tu discurso intelectual? ¿Cuidas de tu carrera profesional? ¿Cuidas de tu cuerpo? Es muy fácil verlo en los demás, lo que no es tan fácil es verlo en nosotros. Oye, mi jefe me paga poco, es un tacaño, genial, pero ¿hasta qué punto tú te estás pagando a ti mismo? ¿Hasta qué punto tú estás apostando por ti? ¿Hasta qué punto tú estás creyendo en tu futuro y en tu carrera profesional? Y la ley del espejo lo que nos propone es aprovechar lo que pasa afuera para crecer nosotros. Insisto, no hay que aguantar lo que no hay que aguantar, no hay que tolerar lo que no hay que tolerar, pero lo que sí que hay que hacer es tomar conciencia, sacar el aprendizaje y seguir moviéndonos adelante. Más ejemplos. Me contaba una persona que era una persona y me decía, mi madre es súper severa, mi madre no me ha pasado una en mi infancia,
Mi madre era muy dura con los horarios, con las horas de llegada, con las horas de salida, con las notas en el colegio, en el instituto. Y al final yo le preguntaba y digo, es que una de dos, o tú eres muy severo con otras personas o contigo mismo o algo, o tú eres un blando. Pero fíjate que cuando tú eres un blando con los demás, en el fondo estás siendo severo contigo mismo. Al final lo vuelvo a decir porque es muy sencillo de comprender. Al final vemos los patrones energéticos en los demás que no hemos sanado en nosotros mismos. Si yo veo que mi padre o que mi madre, como decía esta persona, es severo, es una persona de carácter severo, al final de lo que me estoy dando cuenta es de que o bien yo soy severo con alguien o que yo soy un blando. Es importante darnos cuenta que lo que vemos en los demás es un patrón energético en el que yo estoy o igual o en el opuesto. Oye, mi padre es súper tacaño y yo soy súper generoso. Claro, pero tú fíjate que cuando tú eres súper generoso, en el fondo estás siendo tacaño contigo mismo, porque no estás ahorrando para las cosas importantes, estás pagando las cuentas, estás pagando los restaurantes, estás siendo muy dadivoso con los demás, pero al ser dadivoso con los demás, estás siendo tacaño contigo mismo. Así que, ¿cuál es el aprendizaje que podemos obtener de todo esto? Para mí, el aprendizaje es que la ley del espejo lo que nos permite es aprender más rápido y tener mejores resultados. Para mí, el aprendizaje es que nos demos cuenta de que la vida no es sino un espejo que nos está permanentemente devolviendo aquello que no hemos trabajado dentro de nosotros. Yo pensaba, pero lo pensaba no hace tanto tiempo, yo pensaba que habría un día en el que estaría todo en paz, en el que ya no tendría ningún aprendizaje que hacer, ningún email que responder, ninguna tarea urgente que hacer, y de lo que me he dado cuenta es que la vida nos va a poner a modo de espejo en los demás las lecciones que tenemos que aprender en cada momento siempre. Es decir, que yo creo que es mucho más interesante moverse por la vida pensando que aquello que yo tengo delante es un reflejo de aquello que yo no he sanado dentro de mí, que andar por la vida pensando que hay gente buena y hay gente mala, gente que me trata bien y gente que me trata mal, gente que cumple mis expectativas y gente que no las cumple. Déjame que te cuente un último ejemplo. Me viene a la cabeza una alumna que criticaba a los emprendedores que engañaban. Era una alumna que siempre estaba en su discurso hablando de los emprendedores o de los empresarios que engañaban, que hacían publicidades engañosas, que liaban a los clientes, que vendían de más. Y cuando estuvimos hablando con ella, ella tuvo que terminar por reconocer que ella también lo era, que ella también era lianta, que ella también a veces llevaba las conversaciones al límite, que ella también a veces rozaba la línea de lo amoral o de lo ilegal o de lo que ya no se debe hacer. Y fíjate que lo veían los demás. Y yo no digo que los demás no estuvieran haciendo cosas que estuvieran al límite. Para mí, la ley del espejo lo que me permite es siempre hacer un ejercicio de autoconocimiento. Lo que le permitió a esta persona es darse cuenta de que ella estaba haciendo exactamente lo mismo. Así que, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que solo vemos una parte de la realidad, que es aquella que refleja lo que tú eres, que tenemos grabaciones, que tenemos patrones energéticos que están por sanar y que vamos a ver esos patrones energéticos que están por sanar. Hemos visto muchos ejemplos hasta que terminemos por sanarlos. Así que la clave de la ley del espejo es perdonar. Fíjate que el perdón y el agradecimiento posiblemente sean las dos mejores herramientas de desarrollo personal. Esto no me lo he inventado yo. Cuando uno analiza las diferentes tradiciones espirituales, de una o de otra manera te insisten en el agradecimiento y te insisten en el perdón. Pero fíjate que a lo que nos incumbe hoy, que es la ley del espejo, es importante entender que cuando perdonas a los demás, en el fondo, acuérdate que es un espejo, en el fondo lo que estás haciendo es perdonarte a ti mismo. A mí hay una frase que me marcó en su día y es esta frase de que nunca nadie te hizo nada. Porque en el fondo, cuando entiendes que nunca nadie te hizo nada, sino que tú vibracionalmente atrajiste eso para hacer un aprendizaje, te das cuenta que la vida es tan perfecta que no hay motivos para enfadarse. La vida es tan perfecta que nos pone a la persona a la que necesitamos para hacer un aprendizaje en cada momento. Y entonces en ese momento deja de haber culpables, deja de haber personas buenas y deja de haber personas malas. Insisto, esto no significa que tengamos que tolerar lo que no hay que tolerar. Esto lo que significa solamente es que tenemos que entender que si hemos atraído ciertas cosas a nuestra vida es porque necesitamos hacer un aprendizaje en relación a eso, porque necesitamos darnos cuenta de que hay un patrón energético por sanar, de que necesitamos darnos cuenta de que hay algo dentro de nosotros a lo que no le hemos dado la luz. Y acuérdate de la metáfora.
hasta que no bajo al sótano a ver los perros que están ladrando ahí debajo, no puedo tener una vida plena. Entonces, cuando entiendo esto, deja de haber buenos, deja de haber malos, pero lo que es más importante, podemos perdonar y con el perdón crecemos, porque no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas. Así que te invito a que de alguna manera hagas un ejercicio de perdón interno. Si quieres hacerlo llamando o escribiendo a la otra persona, también está bien, pero lo importante sobre todo es que hagas ese ejercicio de perdón hacia los demás, de darte cuenta de que esa persona con la que llevas enfadada probablemente años, meses, semanas o días, en realidad es un espejo, en realidad es un espejo que te ha servido para darte cuenta de eso que no sanaste dentro de ti.